Hola amigos, hoy conoceremos la historia de los primeros camioneros en Girardota. La historia del transporte de carga en Colombia viene de gente muy antaña, ya que el primer transporte que pudimos haber tenido todos aquellos arrieros han sido las primeras animales de carga. Cuando no habían carreteras, cuando se empezó a formar todas las culturas y las personas necesitaron medios de transporte y fueron los animales. Los americanos fueron los primeros en ser pioneros en el transporte de carga. En 1923 pues se crea una de las compañías más grandes que en la actualidad sigue dando mucha importancia, como ha sido la Kenworth, que con sus creadores John Ken y Worthington, todos aquellos carros que en la historia han sido de marca Kenworth, viene de presencia muy antaña. Ya luego tenemos lo que fue el invento de Henry Ford y de Louis Chevrolet, que desde la antigüedad, con todos sus modelos, han sido testigos del transporte de carga en todo el mundo. Ya en los años 50, el transporte de carga en Colombia empieza a tener nuevos inventos de carros, como lo fue los Ford 46, Ford 48, el International K7 y muchos Chevrolets, llegando a los Dodges y a los famosos HIs, que empezaron en sencillos y doble troques a transportar lo que fueron panela, lo que fueron madera y muchas de aquellas materias primas que eran un poco arcaicas para la época, pero que fueron dándole identidad a la industrialización de este país. En Antioquia fueron unas empresas muy innovadoras, las primeras en llegar al transporte, tales como Transporte Salazar, Botero Soto, que está en la actualidad, Arredondo Acosta, que empezaron a movilizar el transporte a todo Medellín y a toda Antioquia, con vías muy terciarias, donde la verdad eran muy difíciles para los camioneros que les tocó el tiempo antiguo, y a los que somos camioneros ahora en día, pues en realidad no nos tocó nada de lo que les tocó a la gente antigua. En Girardota ya tenemos algunos de los camioneros antiguos, tales como fueron la familia de los Zapatas, la familia de Daniel Montoya, y muy pocos camioneros para la época, pues se podían contar, tales como Conejo, Naná, los Zapatas y todos aquellos que fueron dando descendencia, como Albertina, como Toñito Zapata y muchos que vamos a ver en el desenlace de este video, donde llegan a marcar la historia del transporte de carga en Girardota, siendo los primeros camioneros, ya que la historia del transporte de carga la podemos identificar en tres etapas. La etapa de los camiones sencillos y doble troques, donde eran muy arcaicos para la época, las primeras mulas que llegaron en el 70 y las mulas más sofisticadas que vienen del 2000 hacia acá, donde entramos ya a una camada de muchachos que, como lo dije antes, en realidad no nos tocó nada de lo duro que les tocó a aquellos camioneros de la antigüedad. Esto es Relato Paisa, historias reales narradas por sus propios protagonistas. Aunque muchos en Girardota no conocieron los primeros muleros, los que venían de ser camioneros, a partir de los 70s empiezan a llegar las primeras mulas. Los primeros muleros en Girardota fueron Jaime Gómez, fueron Darío Bonga y el Negro Quintana. A ellos se les atribuye las primeras aventuras hacia carretera en una mula en las primeras Dodge 70s. Ya de ahí, los mismos camioneros de la antigüedad fueron convirtiéndose en muleros, como Rafael Bonga, como Toñito Zapata, Iván Henao, Marinacia. Todos aquellos muleros que, aunque eran pocos, eran muy contados,
seguían llevando a cabo el destino de la carretera, viajando en tractomulas. Y encontramos personajes también que fueron muy importantes para muchos que ayudaron acá en Girardota, como fue Horacio Lagrasa. Horacio Lagrasa creció en un hogar donde venían de muchos camioneros, de Gildardo Zapata, que fue el primero que trajo una mula a Girardota, y donde Lagrasa practicó a mucha gente que ahora en día somos camioneros. Son todos estos muchachos de acá, oriundos de Girardota, que nos dejaron el camino a nosotros los muleros de hoy en día para desempeñar el transporte de carga en carretera. Taller de joyería, diseño, fabricación y reparación de alhajas en oro y plata. Fabricamos tus anillos de boda, grados, compromiso, 15, personificados, cadenas, pulseras y dijes. Tu joyero de confianza, 25 años de experiencia. Centro Comercial Montillo, local 107, a media cuadra del Parque Principal. Contacto 301-390-5346. Si de salud o aseo en su hogar o empresa se trata, Fábrica de Posetas ASQ, posetas, fregadoras, lavatraperos, con materiales de excelente calidad y diferentes medidas. Estamos ubicados en la calle 9, número 1454, cerca a la relojería La 9. Atendidos por su propietario y fabricante Antonio Sánchez Quirós. No pregunte por el precio, pregunte por la calidad. Contacto 314-633-6988. Lubricantes Aires del Parque. Le ofrece toda clase de lubricantes, accesorios y todo lo relacionado para su automóvil. Filtro de aceite, transmisión, caja, aire. Llámanos al 604-289-2392. Estamos ubicados a menos de media cuadra del Parque Principal. Invita a su distinguida clientela a que nos visite en la nueva dirección. Carrera 15, número 5B44, local 203. Pedro Vergara lo atenderá como usted se lo merece. Estamos con John Jairo Gutiérrez Pichirilo, una de las glorias activas todavía en la carretera. Pichirilo actualmente todavía es mulero, todavía es camionero y es uno de los que más recuerda historias en la carretera, historias del camino. Pichirilo, ¿cómo está? Bienvenido a Relato Paisa. ¿Qué me preguntas ahí? No, bien. Me parece pues una gran cosa. Bienvenido al Relato Paisa, claro. Me parece muy bien. Muy bien. Pichirilo, ¿por qué su apodo? ¿De dónde viene su apodo? Porque llegué a un taller de 12 años a lavar tornillos, entonces me estaban buscando, a trabajar mecánica, a lavar tornillos, entonces el mecánico buscándome el apodo, entonces me puso Pichirilo por el carro de mi papá, que era un Ford 46. Correcto. Pichirilo, hablando de carros antiguos, cuando empezó todo esto de los camioneros, de todo esto, ¿qué carros pudieron haber sido los primeros carros en Antioquia? El carro de don Luis Mármelas, que era de cadena, un Maco modelo 26. Antiguo. No era de transmisión sino de cadena. Era el carro más antiguo que había aquí, que ese carro vino para la cervecería. Y los K7 y los K11, Forest 46, F6, para carretera, premio líquido, le echamos 5 toneladas. En ese tiempo, ¿qué se cargaba? ¿Cómo era? ¿Qué era lo que movía Antioquia en un tiempo tan remoto, donde no habían tractomulas, donde no había muchas empresas? ¿Qué era la industria en ese tiempo? No, más que todo se movían lo que llamamos el mercado negro en Guayaquil. La panela, el arroz, el empaque, se movía. De para acá traían queso, entraba mucha carguita importada, poquita, pero entraba. En ese tiempo éramos puros camiones. Puro sencillo. Puro sencillo. Llegó primero el sencillo y a los años llegó el doble troque. En ese tiempo no se le decía doble troque, sino 100 patas, que llegó Pascual López y empezó a traer esos macos doble troques, 100 patas que llamaban. Ya cuando ya llegaron los primeros carros nuevos en el 68, Salazar trajo 4 doble troques de motor de gasolina, modelo 78, todos 4 rojos. Dodges.
Forest. Forest. Forest 68, que eso era un... Y antes habían también unos dobletroques que eran de una empresa que llamaba Echeverry Cardona. Unos International 210 ñatos, que eso era un escándalo, un carro de esos, de motor de gasolina, caja auxiliar. Y ahí, los LJ de Burgos, que le echaban 22 toneladas, que él mismo los armaba, RIN 24. Grande. Que esos carros, y yo anduve también en una 40 con un señor, pero yo no manejaba, que eso andaba más una tortuga. Claro, carros rígidos. Carros rígidos, y eso andaba muy despacio, y calientes, los K7, los K11. En Antioquia, Pichi, ¿qué camioneros se destacaban cuando usted de pronto era muy niño, usted ya metido en la gasolina? ¿Qué camioneros eran los más antiguos que podían haber en la carretera? En la carretera. Estaban Godoy, Pablo Rico, uno que le decían Bocadillo, el Caleño, el Cabezón Alejandro Valencia, uno que le decían José Simba, Arturo Arango, que fue de los muleros primeros que trajeron cervecería cuando llegaron las mulas ñatas GMC, que eso era un proceso para manejar, porque traía 3 huecos, los pares y los nones en la caja, sin freno motor de Troy en B. No eran mulas, sino se llamaban mulas porque remolque, porque era un solo troque, lo que llamamos patineta hoy en día. Correcto. Chalupa, un conductor muy viejo, Páramo, La Gata, el Miro, el Cachetón, que es de La Ceja, y todavía activos ahí siempre están por ahí Don Eli Rodríguez, José María Caro, que le decimos Lique. Lique, muy antiguo en la carretera. Pichi, en esa antigüedad, en ese entonces, empezaron a crearse nuevas empresas. ¿Qué empresa recuerda usted de la época y que todavía se vean actuales? La única es Botero Soto. Botero Soto es la empresa más antigua, porque Salazar cambió de razón social, Cordicargas. Arredondo Acosta también cambió de razón social, TFT. Pertano. Y Caritrán, esa sí está normal, nunca cambió de razón social. Muy antigua. En la antigüedad las carreteras eran más remotas. ¿Cómo eran las carreteras de ese entonces para coger, digamos, de aquí a la costa atlántica? ¿Cómo era un recorrido para ustedes salir de aquí hasta la costa? ¿Hasta dónde llegaba la carretera? Principiando, ¿cómo era todos esos caminos? No, pero a mí ya me tocó abierta toda la carretera, pero destapada. Ya. Y salíamos de aquí de Medellín y íbamos por allá al 6 o al 5. De ahí no alcanzaron a llegar a Cartagena o a Barranquilla, le quedaba para andar al otro día. Los carros muy despaciosos y las carreteras muy malas. Eso era mejor para unos pegadales. Eso amanecieron por ahí encunetados cada rato. Tenía que mantener el cable para que lo jalaran. Lo mismo cuando los girara las tapadas. Yo manejaba un remolque y tenían que jalarme un B42 o un 190, me ayudaba a subir. Muy malas las carreteras. Pasamos por el pueblo, por Valdivia. No había, eso era un repecho ahí duro. Claro. La carretera a la costa atlántica primero iba hasta Tarazá. De ahí se empezó los nombres de los puertos. Iba hasta Puerto Antioquia. Puerto Antioquia. Ahí ya la abrieron hasta Puerto Bélgica. Que el nombre es Puerto Bélgica porque subían la carga por el río. Ahí es donde le dieron el nombre de Puerto Bélgica. Fueron varios nombres, Puerto Raudal, Puerto Bélgica. ¿Era a raíz de eso? Claro. Creo que sí. Todas estas historias van enlazadas todas a una carretera. Los puentes de la época, lo que era el del Rayo, todo este tipo de carreteras, eran puentes muy antiguos. ¿Le tocó a usted, Pichi? Puentes muy antiguos. A mí me tocó pasar por el Pescado, por el Rincón, por el Puente Viejo. En el Pují, ahí está todavía el puentecito viejo. En Tarazá sí me tocó pasar por el puente. Me tocó ferry en Gambote, ferry en Calamar y ferry en Barranquilla. Son muchas historias que quedan plasmadas en un relato y en la historia de estos camioneros antiguos, tanto de Antioquia como de Girardota. Esto de Relato Paisa, historias reales narradas por sus propios protagonistas.
Pichi, usted en medio de tanta antigüedad en el camino, ¿cómo recuerda usted ese primer viaje a carretera? Un viaje que yo cargué un viaje para la Casco de Mula para Maicao. El primer viajito que hice, en un 9,5 de renta. Me dieron 2.000 pesos de anticipo, 4 billetes de 500 pesos. ¿Qué le días para cambiar un billete en esa época? No habían peaje, era donde cambiarlo. Entonces el carro había que echarle gasolina en Caucasia, en Barranquilla, y pagar 25 pesos la pasada del ferry en Barranquilla, para que lo pasaran por la... Y están abriendo la troncal del Caribe y me tocaba pasar por todos los ríos. No habían puentes. Todos en ferry. No, por el río. ¿Por el río? No, pero eran ríos pequeños. Eran ríos más bien pequeños. Pasábamos por todos los ríos. Río Ancho, Perechuga, Camarones, pasamos por todo eso. Y yo de esos 2.000 pesos llegué con 300 pesos a Maicao. Era un platal en esa época. No habían peajes, nada. De aquí a la costa, Pichi, ¿cuál puede ser uno de los peajes más antiguos que usted recuerda? ¿Cuál pudo ser el primer peaje de aquí a la costa? Ay, si no. No, el Telomanche puede ser el de Tarazá o el de Don Matías. Yo creo que los peajes viejos de Don Matías. Porque en el Pan de Queso hubo un peaje. Yo creo que fue el primer peaje, el del Pan de Queso. Que ahí lo corrieron para acá, para Don Matías. Y ahora lo corrieron ya más para abajo, para Río Grande. Pichi, Relato Paisa nace en Girardota. Este especial que estamos haciendo es a los primeros camioneros de Antioquia y dándole la importancia a los de Girardota. ¿Qué camioneros recuerda usted de Girardota que fueron de la cochada de la época suya? Está Luis Guillermo, Luis Guillermo el Primo, Rafael Labonga y Darío, siendo más viejo Darío que todos. Y así porque estos otros, Rigoberto y Papelito son más bien nuevos. Claro que sí. Ahí me dijo Papelito que trabajó 20 años. En Hircania le ofrecemos servicio de restaurante, cafetería y bar, además de comidas rápidas. Horario de atención, 6 de la mañana a 12 de la noche, todos los días, incluyendo los domingos y festivos. Hircania, restaurante y bar. Dirección, carrera 17, número 10A02, Girardota, Palmas del Llano. Nos encuentra en Facebook como Hircania. Contacto 604-289-4799, 312-244-8951. Hircania, el mejor lugar para estar en familia y con los buenos amigos. Visítanos y te convencerás. Relojería Tissot, venta y reparación. Reparamos relojes de pared, aguacos, barat y todo tipo de reloj de cuerdas, pilas, pulsos. Reparación relojes de alta gama, de pulso y de toda clase. Fabricación y reparación de alhajas de oro. Relojería Tissot, carrera 16, número 729, calle Santa Ana, Girardota. Nuestro horario, 10 de la mañana a 7 de la noche. Todo tipo de relojes de pared, de cuerda, aguaco, barat. Contacto 314-825-8261. Relojería Tissot, elegantes por naturaleza. Yo creo que el que usted me está diciendo se lo cambié, por eso están borrados.
tardes. Mi nombre es Nelson Borja, hijo de uno de los pioneros en el transporte en Antioquia, Gabriel Borja, más conocido como Chalupa. Empezó en el año más o menos del 68 al 70, en la empresa Salazar, en una patineta. Me cuenta él que en ese entonces las jornadas de transporte o de trabajo a la ciudad de Barranquilla eran en 3 secciones. La primera era Medellín-Caucasia, luego Caucasia-San Juan, y luego de San Juan ya se tiraban a Barranquilla. 3 jornadas muy bien laboradas, me decía él. Les tocaba abrir brechas, portones de fincas, y se demoraban eso. Muchas veces les tocaba descargar y cargar los carros para poder pasar un puente. Y eso era así. En ese entonces él manejaba una patineta de propiedad del señor Salazar. Las patinetas para poder manejar una mula en ese entonces tenían que tener 3 permisos de 3 empresas diferentes de transporte. Él las tenía. La tercer mula que llegó a Antioquia la manejó él, una Mahiru, recuerdo bien que me dijo, una patineta con un tráiler de 10 metros. No había hoy en día tenemos nosotros mucha tecnología, en ese entonces no había tanta cosa, eso era algo muy primitivo, digámoslo así. Pues, son las anécdotas que me contaba, otras cosas que ellos mismos les tocaba montar llantas, hasta reparar, cambiar un eje, una llanta, muchas cosas les tocaba a ellos ahí por ser todo muy exclusivo. Montallantas no habían hoteles, entonces era todo muy básico. Estamos en Relato Paisa con el señor Roberto Guzmán, más conocido como Roberto Matraca. Don Roberto, en este especial de los primeros camioneros, usted que es una persona de las más antiguas y está más perplejo, don Roberto ha sido de 1927 y nos va a contar muchos testimonios acerca de cómo eran esos primeros conductores. ¿Qué se puede presenciar? ¿Qué recuerda usted, don Roberto, de la época de su adolescencia, de esos primeros carros que habían en la plaza, en el parque? Los primeros carros eran unas escaleras. Eran de un señor Valentino Ochoa y Ernesto Ochoa. Esos fueron los primeros que yo conocí. Cuando el transporte era unos pocos carros, eran pocos. Todo Girardot era empedrado. Donde cuadraban los carros era allá donde es ahora que el kiosco. Ahí cuadraban el carro. ¿Usted recuerda bien la primera góndola en el carro? No mucho, porque yo estaba todavía muy pelado, y no era muy del transporte. Yo no era muy del transporte. ¿Recuerda los carros más que todo del 40, 45 hacia acá? Fores, más que todo. Fores y Chevrolet. Chevrolet. Bueno, cuando usted ya empieza a meterse al transporte, ¿en qué año más o menos entra usted al transporte? 60. Por ahí en el 54. Correcto. Estaban todavía el apogeo de las escaleras. Sí, todavía no habían los primeros buses. No. Todavía estaban las escaleras. Correcto. Cuando ya usted está metido en el gremio, ¿cuáles conductores recuerda usted primero? ¿Qué nombre recuerda usted de esos primeros conductores en la plaza? Pues que recuerde a Juancho Villa, Camello, Los Zapatas. Hildardo, Manuel,
Emilio Zapata también. Emilio Zapata, Ellos eran los que tenían el transporte sí, eran los del, de ese tiempo. en ese tiempo, esos eran los del transporte. Cuando usted aquí fue dueño toda la vida, inclusive en la actualidad, el 18 de ustedes, ha sido una hegemonía del número 18 en Sí. Girardota. Ese carro empezó primero como un camión. Ese carro lo compré yo en Puerto de Río, en Puerto Laya. Yo trabajaba cuando yo trabajaba en la policía. Entonces, a un señor de Barbosa, el gerente de Gaseosas Luz, le ofrecieron ese carro. Ese carro estaba tirado en Puerto Laya, Al otro lado del al otro lado del río Magdalena. De Puerto de Río, al otro lado. Ya tenía matas de maíz encima, porque el carro cargaba maíz. Al señor lo mataron, entonces el carro quedó ahí. Quedó ya de la viuda. La viuda vivía en Chimichagua, entonces ese señor que le digo, el Gustavo Jiménez, se llamaba, el gerente de Gaseosas Luz, se lo ofrecieron a él. Él lo compró. Me dijo que si quería que lo compráramos en compañía. Lo compramos en compañía. Y después ya lo trasladamos aquí a Medellín. Entonces a mí no me gustaba el trato que le estaban dando al carro, porque el carro no le daba sino para él, para mí los gastos. Entonces yo dije, no, así no podemos seguir. Entonces le comenté yo a un señor en Puerto de Río, muy amigo, le dije, don Joaquín, pasa esto. Él era un joyero, muy amigo mío, muy querido, una excelente persona. Le dijo, Joaquín, pasa esto y esto. Ah, no, muy sencillo. Dígale que le vende o le compra. Y aquí hacemos el trato. Bueno, así fue. Y así adquirió el 18 y hasta todas las transformaciones que tuvo aquí. ¿Cómo eran esas carreteras, don Roberto? Ese viaje de Puerto de Río acá en esa época. Muy malas, unas carreteras muy malas. Uf, carreteras destapadas todas. Todo era muy malo. Las primeras carreteras muy arcaicas, muy terciarias. Mucho. Para ver el progreso del transporte acá. Taller de joyería, diseño, fabricación y reparación de alhajas en oro y plata. Fabricamos tus anillos de boda, grados, compromiso, 15, personificados, cadenas, pulseras y dijes. Tu joyero de confianza, 25 años de experiencia. Centro Comercial Montillo, local 107, a media cuadra del Parque Principal. Contacto 301-390-5346. Si de salud o aseo en su hogar o empresa se trata, Fábrica de Posetas ASQ, posetas, fregadoras, lavatraperos, con materiales de excelente calidad y diferentes medidas. Estamos ubicados en la calle 9, número 1454, cerca a la relojería La 9. Atendidos por su propietario y fabricante Antonio Sánchez Quirós. No pregunte por el precio, pregunte por la calidad. Contacto 314-633-6988. Lubricantes Aires del Parque. Le ofrece toda clase de lubricantes, accesorios y todo lo relacionado para su automóvil. Filtro de aceite, transmisión, caja, aire. Llámanos al 604-289-2392. Estamos ubicados a menos de media cuadra del Parque Principal. Invita a su distinguida clientela a que nos visite en la nueva dirección. Carrera 15, número 5B44, local 203. Pedro Vergara lo atenderá como usted se lo merece. Mello, ¿cómo empezaron esos primeros camioneros? ¿Cómo era el ambiente aquí en el parque de esos primeros conductores y camioneros en los 60 aproximadamente que empezaron los camiones? En la época de los 60 los camioneros manejaban un ambiente
muy paisa, eran muy organizaditos y eran muy colaboradores, todos eran solidarios. Donde se varaba uno se quedaban todos. Bueno, en la época, conductores que yo conocí, que manejaban camión, era el combo de Naná, que se llamaba Manuel Morales, estaba Ramón Elías, estaba don Lorenzo Gómez, estaba Alfredo Mazo, el que conocíamos como el Conejo, hermano de la Mechuda y de Tin. Habían otros camioneros que manejaban camión, pero ya a nivel como muy interno. Pero para la carretera los principales fueron ellos. Luego llegó la familia Zapata, Manuel, Gildardo, Francisco, Raúl. Todos ellos formaron parte de esa época de los camioneros. Estaba Fabio Naranjo, conocido como el Barroso. Luego apareció el señor Héctor Villa, Tostada, Fernando Villa, el papá de Fernando Villa, que se llamaba Arturo Villa, que vivió en el Valle, en Cartago. Camioneros de la época, don Arturo Villa, conocido como La Pantera. Estuvo también en esa época Alfonso Villa, Gildardo Restrepo. Estuvo otro señor que lo llamaban Jorge Cuajo. Jorge Cataño también tuvo un Ford 56 rojo, conocido como Jorge Cacho, droguería Grande. Y don Roberto Guzmán. Don Roberto, pues sabemos que trajo el 18 por allá en el año 57-58 de los lados de Puerto Berrío. Ese carro lo manejó Juan de Dios Villa, conocido como Juancho, lo manejó Ramón Elías. Luego pasó a ser Escalera y ya sabemos dónde terminó. Y la tradición de esa familia con ese mismo número. Ese carro tuvo el número 18 hasta la actualidad, y hasta la actualidad John Jairo Guzmán Saldarriaga es propietario y administrador de los otros carritos de don Roberto Guzmán. Para la época luego aparecieron conductores como Rafael Cataño, conocido como La Bonga, Héctor Villa, Luis Guillermo Londoño, Ignacio Londoño, alias La Culebra. Estuvo también los Morales. Los Morales eran Carlos, que le decíamos Memo, Gerardo Morales, hermano de Carlos, 57-58 de los lados de Puerto Berrío. Ese carro lo manejó Juan de Dios Villa, conocido como Juancho, lo manejó Ramón Elías. Luego pasó a ser Escalera y ya sabemos dónde terminó. Y la tradición de esa familia con ese mismo número. Ese carro tuvo el número 18 hasta la actualidad, y hasta la actualidad John Jairo Guzmán Saldarriaga es propietario y administrador de los otros carritos de don Roberto Guzmán. Para la época luego aparecieron conductores como Rafael Cataño, conocido como La Bonga, Héctor Villa, Luis Guillermo Londoño, Ignacio Londoño, alias La Culebra. Estuvo también los Morales. Los Morales eran Carlos, que le decíamos Memo, Gerardo Morales, hermano de Carlos, Hernán Morales. También estuvieron en la época conductores como Cupertino, estuvo Cupertino, estuvo Ramón Elías, estuvo don Álvaro Castañeda, que vino de los lados del suroeste antioqueño, de los lados de Andes o de Salgar. A él lo conocieron más en Salgar. Yo me cogí la chiva por ahí. Hugo Cadaví, Salomón Cadaví, fueron camioneros de la época, pues Salomón, ya fue Hugo Cadaví. Sabemos que terminó manejando una tratomula. Y muchos por el estilo que están ahora, como los hijos del difunto Daniel Montoya. Daniel fue otro de los que manejó camión, manejó escalera. Ahora los hijos siguieron la tradición, Gustavo. Y los Villas también por el lado de Tiberio. Alfonso manejó camión mucho tiempo.
este otro muchacho, Eduardo. Don Álvaro, cuando usted llega a Girardota, ¿qué cama de camioneros se encontró cuando usted llega de Salgar aquí al pueblo? ¿Quiénes estaban? Estaba Guillermo Londoño, él fue el que me enseñó a reversar la mula. Yo empecé con Hernán Sierra. En una Maco, el acero de sentir. Ah, ya es. Una máquina. Y después trabajé con los Madrid y trabajé 18 años manejando mulas. Manejé la 812, primero la manejé 9 años. La manejé la 654, 4 años. Y 5 años manejé la Kenworth 158. La primera fue la 666, que era la Maco, los números del diablo. Eso, la 812. En el municipio habían los camioneros que llegaban acá, habían sino sencillos y doble troque, no había más. No había doble troque, es que el doble troque vino a existir fue después del 70. El primer doble troque, ¿quién lo traería aquí? Quintana. El primer doble troque aquí a Girardota lo trajo, no lo trajo Quintana, eran los 100 patas de Echeverry Cardona que lo manejaban Aná, eran los únicos en la época. Luego unos carros especiales que mandaron a traer. Esos carros, aquí no había doble troque ni había nada, esos carros los llamaban los 100 patas. Sin haber mulas. Sí, no habían mulas, es que la mula es después del 70. Después del 70. Y el doble tándar o doble troque, le decíamos doble tándar. Originalmente es doble tándar. Vino fue después del 70, pero para la época de que estamos hablando, del 60 al 65, los carros grandes eran los de Echeverry Cardona, los Forcitos 700 y los 800, ya modelos 54 y 55, y los 60. Para el Chocó, eso era lo que se observaba. Ahí los camiones, yo manejé para el Chocó 2 años, manejé un Ford 54, camión 800, y ya llevábamos mercancía de flota, comida, comercio. Flota, comercio del Chocó. Claro, y traíamos madera. Y después resurgió la otra empresa, Transportes Progreso del Chocó. Cuando ya empiezan a llegar las primeras mulas en Girardota, ¿quiénes fueron los primeros muleros? Luis Guillermo, primero fue Jaime. Jaime Gómez. Con una mula color café y gris de un señor que trabajaba en Enca de Colombia. Señor Triviño, de apellido Triviño. Ese señor tenía la mula y transportaba nomás para Enca. O sea, ya después surgió Luis Guillermo, Quintana, Gildardo ya también metió mulas. Y se fueron acomodando. Don Ángel Zapata no le conocimos mula, le conocimos un 855 muy bonito. El hermano Tripa también manejó camión sencillo. Toño manejó sencillo, manejó doble troque y manejó mula. Iván Henao también manejó mula, sencillo, doble troque. Que Iván era de lo más exquisito que había aquí para tener un carro aseado. Era 1A. Iván. Ya después surgieron otros como Lolo. Ya después surgió Lolo, es que Lolito vino aquí de ayudante, hermano. En la época de Gustavo Patiño, de los tíos de él. Ellos vinieron aquí como ayudantes. Y luego empezaron a manejar carros sencillos, luego las tratomulas. Estamos con Rigoberto Pérez. Rigoberto, aunque no es oriundo de Girardota, es nacido en Belmira. Rigo lleva muchos años en el transporte de carga en Girardota y ha sido testigo de muchos camioneros antiguos. Rigo, ¿qué camioneros de la antigüedad en Girardota recuerda usted? A Luis Guillermo Londoño, Hugo Cadaví, a Rafael Bonga. Bueno, yo iba a decir el apellido, pero por no decir el sobrenombre, Cataño, Bonga, bueno, sí, Rafael Cataño, Bonga, a Álvaro Castañeda, ¿a quién? A Toño Zapata, a Henao, a la grasita, a la grasa, Horacio Palacio, a mucha gente de aquí de Girardota, sí. Y que nos tocó lo duro de las carreteras, cuando las carreteras no eran como son ahora, que son unas hermosuras de carretera. De antes las carreteras eran llenas de huecos, no eran pavimentadas,
uno para ir a Cartagena se demoraba por ahí 3 días, ahora usted se demora, póngale 12, 13 o 14 horas. Rinde más porque las carreteras están mejor, le han hecho mucho las carreteras. De antes en realidad las carreteras, sí habían carreteras, pero todas eran destapadas. Y a nosotros nos tocó lo duro, no nos tocó como los muchachos de ahora, que todas las carreteras son pavimentadas, ya casi no hay lomas, todo es túneles, son doble calzadas. En cambio a nosotros nos tocó los carritos viejos, las macos de doble palanca, duras para planear, para bajar, para subir. Los carros de ahora son muy sofisticados porque son carros muy modernos, son carros computarizados. No hay comparación del tiempo de nosotros al tiempo de ahora. Es muy difícil de ese tiempo, el tiempo de ahora. Pero no hay comparación. Claro que sí. Porque a nosotros nos tocó muy duro, muy duro. Sí. Rigo, antes de llegar las tractomulas, lo primero que mandaba a la parada eran los sencillos y los doble troques. ¿Qué carros habían en esa antigüedad? No, vea. En esa antigüedad habían, por ejemplo, los dochecitos, los Ford 54, 55, 56. Las primeras mulas que vinieron unas mulas patineta para cargar ganado, para la feria. Fueron las primeras mulas que entraron. Sí. Cuando existían mucho los macos doble troques y las mulas macos, pero macos sencillos, que eran los que cargaban el cemento del Cairo y los K7, así, todos los carros viejitos, 190. Por ejemplo, yo estrené un 190, un modelo de 67, un International 190. Yo tenía un carro de eso, un International, que de eso se ve muy poquito, se ven pues los carros, pero las meras latas, porque de eso ya eso no volvió, ya la International, mire, como lo están sacando ahora, todo eso, todo eso International, y eso ya no se ve. Y eso nos tocó, un poquitico calientes. Pichirilo dice que el que había manejado un 190, que ya no iba a los infiernos, que porque ya se había quemado. Claro que sí. Él es Rigo, uno de los camioneros radicados en Girardota con más antigüedad de los que ahora están vivos. En Hircania le ofrecemos servicio de restaurante, cafetería y bar, además de comidas rápidas. Horario de atención, 6 de la mañana a 12 de la noche, todos los días, incluyendo los domingos y festivos. Hircania, restaurante y bar. Dirección, carrera 17, número 10A02, Girardota, Palmas del Llano. Nos encuentra en Facebook como Hircania. Contacto 604-289-4799, 312-244-8951. Hircania, el mejor lugar para estar en familia y con los buenos amigos. Visítanos y te convencerás. Relojería Tissot, venta y reparación. Reparamos relojes de pared, ahuacos, barat y todo tipo de reloj de cuerdas, pilas, pulsos. Reparación relojes de alta gama, de pulso y de toda clase. Fabricación y reparación de alhajas de oro. Relojería Tissot, carrera 16, número 729, calle Santa Ana, Girardota. Nuestro horario, 10 de la mañana a 7 de la noche. Todo tipo de relojes de pared, de cuerda, ahuaco, barat. Contacto 314-825-8261. Relojería Tissot, elegantes por naturaleza.
Yo creo que el que usted me está diciendo es el cambié, por eso están botados. Estamos en Relato Paisa con el señor Álvaro Castañeda. Don Álvaro Castañeda ha sido uno de los conductores, tanto de bus como camionero, más antiguo con vida en este momento, porque hay antepasados mucho más antiguos, pero que ya han ido muriendo. Don Álvaro, ¿cómo se encuentra usted el día de hoy? Bienvenido a Relato Paisa. Muy bien, gracias a Dios. Don Álvaro, ¿cómo fueron esos primeros camiones de la antigüedad que usted recuerda en toda su larga experiencia? Pues yo los camiones, yo manejé mucho camión para el Chocó, para Salgar y en carretera nada más las mulas, porque yo hay buses, he manejado mucho bus. Yo trabajé en Conorte, en Rápido Ochoa, en Urabá y trabajé para Salgar 20 años. En camiones y todo. Don Álvaro, a nivel de Antioquia, ¿qué conductores recuerda con más antigüedad a nivel de nivel paisa? Pues yo conozco hay que decir los apodos. Pichirilo en las mulas, Jairo López en las mulas, a Rigoberto Pérez en las mulas y muchos amigos míos de que yo no me recuerdo de ellos. Correcto. Don Álvaro, aquí en Girardota hubieron varios camioneros que empezaron a trabajar de acá hacia las diferentes carreteras. Más o menos en Girardota, ¿qué conductores recuerda que estaban primero en la carretera, en los camiones, lógicamente, antes de las mulas? Pues yo cuando vine aquí a Girardota, yo ya había estado en la carretera, pero de aquí a Girardota, yo no recuerdo pues a nadie de aquí de Girardota que esté en la carretera conmigo. No, yo conozco mucho la gente de por allá de Flota Conorte, de Flota Comercio, para el Chocó, para el suroeste. Correcto. Don Álvaro, los primeros camioneros fueron carreteras muy difíciles. ¿Cómo eran ese tipo de carreteras? ¿Hasta dónde llegaba la carretera? ¿Qué escuchaba usted y qué vivió usted tanto para el Bajo Cauca como hacia el Chocó, que usted toreó mucho esa vía? Sí, a mí la carretera para el Chocó era toda destapada y me tocó también la carretera para abajo, para la costa destapada, para llegar a Caucasia era todo destapado y para Turbo era destapada toda. Y uno tenía que, y no habían montaderos de llanta ni nada, y no tenía que uno montar las llantas, montar los resortes en la carretera, porque no había nada de eso, y dormía en los carros, porque no habían hoteles. No había absolutamente nada. Había una cantidad de puentes antiguos, lo que ha sido el de Puerto Valdivia, el del Rayo. Eso, ¿cómo era el paso para ese tipo de puentes tan arcaicos en la época? No, en eso, como había tan poquito carro, uno no tenía problemas de pasar, porque como había tan poquito carro, pasaba uno fresco, tranquilo, no había tanto carro. ¿Eran colgantes o cómo eran esos puentes? No, el como está ahora, el del puerto, y el de allí, estaba lo mismo, el del pescado, el de allá.
del Puente del Rayo. El Puente del Rayo. Sí. Correcto. Don Álvaro, y todo este tipo de carreteras en la antigüedad demoraba más, había más trajín para llegar de un lado a otro. Era muy demorado. Yo para Turbo me gastaba 12 y 15 horas, que ahora van más ligero. Y para la costa me demoraba como 15 o 18 horas, porque era mucha carretera destapada. Correcto. Usted es don Álvaro Castañeda. Estamos en Relato Paisa, historias reales narradas por sus propios protagonistas. Cuando esa época esto era bien muy organizado, entonces ellos peleaban por los turnos. Y entonces se empezaban a guerrillarse en ellos, entre ellos mismos, ellos, como dicho, no se atravesaron los carros por todas partes. Milagro pues no existieron muertos ni nada. Eso era tremendo, eso era horrible. ¿Usted se acuerda cuánto costaba el pasaje en aquel entonces? A ver, nosotros viajamos prácticamente en el tren cuando yo estudiaba en Pascual Bravo, porque era el medio de transporte más barato que existía. Y recuerdo que nos vendían un terretoncito así. Una valera, algo así. Como una valera. Entonces nos le subíamos al conductor en el tren para el tren, y el conductor nos tachaba pues cada pasaje. Entonces nosotros le hacíamos muchas jugarretas a él. Le metíamos al baño. Entonces él se daba cuenta, entonces nos cogía la tarjeta y empezaba a perforar la tarjeta. Como si fueran varios días. Que la tenemos que levantar. Bueno, y... ¿Pero cuál era el precio de esa valera? No recuerdo bien, el broma valía como... Creo que eran centavos. Como 5 o 10. ¿Centavos? Sí, como 5 o 10 centavos. Yo recuerdo que en esa época el pasaje valía como 10 o 15 centavos, me tienen pues en el carro, en el vehículo. Y en el tren valía como 5 centavos, mucho menos. Claro. Y nosotros recordábamos que llueve o truene, pegamos al tren y el tren subíamos a veces a las 5 de la mañana. Nosotros cogíamos del día y teníamos que pegar y no hacíamos miles de patrañas. Nos pegamos a esas maletas en los carros aquí, porque siempre parábamos muy despacio en el Paso Miguel, ahí en la carretera de mi estación. Y muchos de nosotros nos pegamos por los lados y peleamos con los conductores. Y de todas maneras, para acá íbamos a la estación para el tren. Bueno, y valía, como le digo yo, valía como 5 centavos. Bueno, también recuerdo cuando en la época de la guerra, que aquí no entraban repuestos de ninguna clase. Y esas llantas se le abrían un hueco a las llantas, y entonces aquí cogían las llantas, las partes buenas, las desbarataban y sacaban una especie que llamaban zapato. Entonces lo introducían por dentro de la llanta y lo metían en el hueco. Y lo aseguraban como con tornillos por los lados. Pero eso era muy charro, porque un carro con una llanta zapateada, empezaba el carro a rodar y era taque, imagine usted. Y aquí no entraba pues... Pero imaginen los que iban ahí en ese carro de comodidad. Ninguna clase no entraba y llanta no entraba en la guerra. Cuando esa época. Don Rafa, la guerra terminó en 1945. Yo recuerdo ese agosto, nos metimos nosotros en el liceo y allá había una cantidad de horribles, pero de madera. Nos fuimos y sacamos todo eso de allá. Ahí estaba metido le decían manejo. Eso me llama José María David. Y ahí en esa época lo echaron de ahí en la escuela, capitán. No, eso es una época. Pues hombre, recuerdos bonitos. Hablando de conductores de la vieja guardia, como se diría, pues acá hablamos de Ignacio González. Ignacio González, más conocido como María Ignacia, oriundo de Yarumal, pero radicado en Girardota, muy querido en el transporte. Trabajó en un Dodge verde doble troque
propiedad del señor Quintana, camionero muy reconocido en Antioquia también. María Ignacia, siendo pues oriundo de Yarumal, tuvo mucho renombre acá en el municipio de Girardota y más que todo pues también en Antioquia, muy reconocido y muy querido pues por muchos compañeros, porque todo hay que decirlo, fue muy buen compañero de todos y muy reconocido en el transporte, uno de los referentes. Marta, ¿qué diferencia ves entre el transporte europeo y el transporte colombiano? Diferencias muchas, yo diría que todas. El transporte colombiano es muy mal pago. El gobierno, el Estado no se da cuenta de las necesidades que tiene tanto el propietario como el conductor. Tanto es así que muchísimos colombianos camioneros hoy en día no lograron pensionarse, como fue el caso de mi padre, porque no les exigían esa seguridad social, ese bienestar y esa protección. Entonces, una de las cosas más tristes es esa, entregar su vida, porque entregan su vida, la de su familia, y a lo último, pues simplemente así que tirados como basura. Entonces me parece muy triste. No hay unas condiciones apropiadas en cuanto a infraestructuras, porque tenemos de lo peor en carreteras, que me quedo aterrado si vamos a hablar de diferencias en cuanto aquí a España, que son carreteras 4G, son los peajes, son muy pocos peajes los que hay. Si vamos a recorrer 700 kilómetros podemos encontrar uno, máximo 2 peajes. En Colombia son 7, 8 y creo que ahora, yo estoy aquí hace 3 años, son hasta 10. Y unos costos elevadísimos, que no entiendo cómo sobrevive el camionero colombiano, con tanto el propietario como el conductor, porque si vamos a hablar del conductor, las comidas, la alimentación es costosísima, el hospedaje ni se diga, y el maltrato, la inseguridad, que es también otra de las causas que hizo que nos viniéramos, porque estos pobres hombres no tienen tranquilidad ni seguridad, están siendo asaltados, han asesinado a algunos, queman los carros, tenemos problemas de guerrillas, tenemos problemas de todo índole. Hay lugares donde se va la energía y entonces vamos a cargarnos con los conductores. Entonces es muy triste cuando eso aquí no se ve, aquí se descansa, aquí empezando que tenemos. Aquí en España tenemos el uso del tacógrafo, que no se puede conducir más de 8 horas porque hay unas demandas grandísimas. Entonces, la salud, el bienestar, los descansos, que son obligatorios y que así tiene que ser. El pago de los camioneros es demasiado. O sea, las diferencias son abismales. Estoy feliz, pero vivo muy triste porque es mi país, porque es mi gremio, que lo amo desde el fondo de mi alma, porque tengo sangre camionera, los amo, me encanta. Y aquí pues vamos en eso para ser camionera y sacar la cara por mi país. Marta, tú que has sido el transporte de niña, ¿qué tienes que agradecer del transporte al camionero colombiano? Bueno, al transporte le debo mucho, yo diría que todo. Mi padre es camionero, desde muy niña viajé por todas las carreteras colombianas y amo el transporte. Aparte, gracias a mi padre que es camionero, conocí a mi esposo. Y ahora camionera aquí en España, pues se lo debo todo. Marta, el transporte en Colombia es algo sacrificado. ¿Qué valores resaltas vos del camionero, todos que venimos de ese gremio, que hemos sido camioneros? ¿Qué tienes que resaltar de los camioneros colombianos? Son personas demasiado sacrificadas. Es muy triste porque el camionero colombiano entrega su vida, entrega su familia por el transporte, su bienestar, deja de vivir. Y lo más triste es que no lo valoren las demás personas.
estamos hablando del mundo entero. Cuando hay un paro, los primeros atacados son el camionero. Cuando gracias al camionero es que se mueve un país, se mueve las finanzas, se mueve la economía. Y de alguna manera eso es lo que ha hecho que yo hoy esté aquí en España. Entonces todavía es más triste dejar mis carreteras colombianas por la infraestructura tan mala que tenemos, por tanto abuso del gobierno con nuestros camioneros, casi que dejándonos en la miseria a todos, porque es así lamentable.